Dan el link, tal vez conectan. Voy a compartir mi pantalla por acá y vamos a ver lo que es la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Vieron el video también de la ley de Ohm? ¿Lo vieron? Vamos a explicarlo, de qué se trata. Miren, ya habíamos hablado de que la ley de Ohm, o mejor, la corriente, el voltaje y la resistencia, pues se hace una similitud o una ilustración con un tanque de agua. ¿Sí? Observen que en la altura o lo grande de ese tanque es lo que me va a determinar la diferencia de potencial, que en otras palabras es el voltaje o es la presión con la que va a salir esta agua. ¿Sí? Es la presión, como les explicaba en la clase pasada. Coja una manguera y tápale la boca, el extremo de la manguera, a ver qué pasa, o sea, se va a generar presión. Eso es lo que significa voltaje. Y fíjense que aquí está la manguera, ¿sí? Aquí está la manguera, ese es el ancho del tubo, eso es lo que me va a hacer resistencia. Si yo tengo un tubo más estrecho, una manguera más estrecha, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber resistencia en la salida de ese caudal, de esa agua. Y el agua que sale por determinado punto, pues es la corriente, la intensidad, o es el flujo de electrones, ¿sí? ¿Y la ley de Ohm qué es? Mire lo que dice, la ley de Ohm relaciona tres magnitudes físicas. Las acabo de mencionar, voltaje, corriente y resistencia. Técnicamente, voy a leer esto técnicamente, como es la expresión correcta, pero ahorita lo hablamos en un lenguaje más sencillo para nosotros. Dice que la corriente es un circuito eléctrico, ¿sí? Ya sabemos que es un circuito, ya sabemos que eléctrico es el flujo de electrones, o sea, van muchos electrones por ese camino, y que varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto de que es directamente proporcional? Claro que sí, porque si yo aumento el voltaje, si esa presión del agua es mayor, la corriente va a ser mayor, ¿sí? Eso es lo que significa directamente proporcional. E inversamente proporcional a una propiedad característica del circuito que llamamos resistencia, es decir, es lo contrario. O sea, entre mayor resistencia, menor es la corriente. Y de esa manera, cuando a usted le digan que, venga, espera un momentico porque por aquí está entrando gente todavía, démoslos entrar. Antonia llegó ahí, Antonia. Antonia Torres. Bueno, ahí van llegando, ahí van llegando. Mister, perdón por llegar tan tarde, es que todavía ya yo me levanté, me bañé. No te preocupes. Y estoy súper temprano, pero mi mamá no me había avisado. Tranquila, tranquila, no hay problema. Lo importante es que pueda escuchar algo de la explicación. Listo, jóvenes. O sea, es inversamente proporcional, es decir, a mayor resistencia, cuando este tubo sea más delgado, cuando haya mayor resistencia al paso de esos electrones, pues va a haber menos corriente. ¿Listo? Cuando ustedes les hablen de una relación, ¿qué quiere decir? Una división. Y por eso yo traigo por aquí nuevamente, volvemos a hacer la ilustración del tanque. ¿Sí? O sea, que un aumento de voltaje, o sea, en mayor altura de agua, o en este caso, mayor la diferencia de potencial, o disminución de la resistencia, que es el tubo más ancho, pues va a provocar un aumento en iguales proporciones de la corriente eléctrica. Mira, aquí está la diferencia, vean. Esta resistencia, esta manguera es un poco más gruesa que esta otra. Y mire el caudal que está saliendo. En este caso estamos ilustrando la intensidad. La intensidad y la corriente son las mismas. Cuando usted le hablen de intensidad, corriente, tensión eléctrica, es lo mismo, es la misma expresión. Y fíjense que estos tanques, pues aquí tienen el voltaje. Esto es lo que me va a dar la diferencia de potencial o el voltaje. ¿Listo? ¿Qué significa todo esto? Sigamos a ver si lo podemos interpretar un poco mejor. Miren, aquí está la ley de Ohm, pues es una fórmula, es un triángulo, y para uno poderla recordar con facilidad, hay una cosa que se llama mnemotecnia. ¿Cómo así que mnemotecnia? Miren, son unas letras representadas dentro de un triángulo. Entonces es una situación muy sencilla. Miren, simplemente si yo quiero averiguar el voltaje, por aquí lo estoy destacando, pues simplemente usted viene y tapa el voltaje, miren. Entonces aquí es igual, I
por la R, mírelo aquí está, I por R, ¿sí? Si yo quiero averiguar la intensidad o la corriente, pues viene usted pone el dedito acá, ¿qué le quedó? Mire, voltaje, rayita dividido R, míralo aquí está abajo, corriente es igual a voltaje dividido R. Y la otra, pues está también la misma situación, yo tapo resistencia aquí, y entonces aquí es igual la resistencia a voltaje dividido intensidad o corriente. Mira, aquí lo estoy colocando abajo. Yo les voy a enviar estas diapositivas, pero de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, tuvieron que haber llegado a esto, ¿cierto? Porque en el video que les coloqué también habla de este triángulo de la ley de Ohm. Usted se lo aprende facilito. ¿Cómo se lo aprende? ¿Quién va arriba? La V para que me forme el triángulo. ¿Sí? Mire, la V va arriba para que me forme el triángulo. ¿Ya? Y abajo ya usted lo único que pone es corriente y resistencia. Esteban. O sea que yo ya había copiado eso. Excelente. Venga, a propósito de cuadernos, quiero ver los cuadernos de todos, por favor. Ahí en la pantalla, está. cuadernos de todos. Eso. Profe, yo vuelvo con él. Eso. Antonia, Mariana, cuadernos. O sea, hay que tomar apuntes, jovencitos. ¿Sí? Apuntes, apuntes. Porque entonces, ¿con qué van a estudiar, jóvenes? Mañana hay examen. Son 10 preguntas para mañana. 1 hora de plazo para que responda las 10 preguntas. Eso, pero hay que tomar apuntes. Bien, Esteban, gracias. Hay que tomar apuntes, jovencitos. No se les olvide, ¿quién va arriba? La V, y la V me forma el triángulo. No se le olvide. Eso es una cosa que aplica de aquí en adelante. La V que me forma el triángulo. ¿Listo? Esa es la forma de uno poder recordar la mnemotecnia. Daniela, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, perdón por llegar tarde, sino que el Tranquila. horario lo tenía. Sí, hay una diferencia ahí en el horario. Decía que era una Juan, pero no, realmente es una clase de Zoom. ¿Listo? Bueno, sigamos pues. Entonces, no se le olvide que una mnemotecnia es unos símbolos para poder recordar algo. Mires, unas letras, una gráfica, en este caso estamos hablando de que la ley de Ohm se representa con un triangulito. No se le olvide, la V me forma el triángulo, la V está arriba. Bueno, llegamos por aquí pues. ¿A dónde es que quiero llegar? Mire este. Hay unas características, y eso lo alcanzamos a ver la clase pasada. Por ejemplo, en el circuito serie, observen que esta es la forma de representar, jovencitos, esta es la forma de representar el circuito en serie. Este símbolo que hay por aquí es el símbolo de un switch o de un interruptor, también lo llaman por ahí. Y esta es la forma de representar los bombillos. Este circulito con una X, la forma de representar los bombillos. Y estas rayitas, por aquí está el positivo y por aquí está el negativo, esta es la forma de representar una pila, una fuente, una batería. Y hay un comportamiento, y es extraño, uno a veces se confunde con esto, pero hay que memorizarlo, y lo vamos a hacer con un ejemplo ahorita con la simulación, para que nos demos cuenta de qué se trata. Miren, en un circuito serie, los elementos receptores, voy a hacer la pregunta por aquí, ¿qué es un elemento receptor, Sibila? Esteban, ¿qué es un elemento receptor? Los bombillos. Los bombillos, eso es. Los bombillos, todo lo que usted ponga ahí, un ventilador, una fotocelda, un sensor, esos son los elementos receptores. En este caso, bombillos, mire que es que ahí estaba escrito, se conectan una a continuación de la otra, eso ya lo sabemos, el circuito en serie solamente tiene un camino. Y mire, de esta manera el voltaje de la pila, oído, se reparte entre las dos bombillas y lucen menos que si hay una sola. ¿Me hago entender? Es decir, que si aquí hay 9 voltios, de una pila de 9 voltios, es decir, que aquí en este bombillo no van a haber 9 voltios, porque es que en el circuito serie dice que el voltaje se reparte. Entonces, con seguridad, aquí va a haber 4.5 y en este otro 4.5. ¿Cierto que sí? Vamos a hacer la simulación a ver eso si es verdad. Vamos a ver si es verdad eso, vamos a verlo. Me voy a ir para la simulación de mi circuito. ¿Sí? Me voy a ir por aquí a la simulación de mi circuito. Me voy a meter acá.
Y vamos a probar a ver si es verdad. Dice que una pila de 9 voltios. A ver, ahí están los 9 voltios aquí abajo. Voy a poner un bombillo por aquí y voy a poner este otro bombillito por acá. Vamos a construir esto aquí rápidamente. Construimos el circuito que nos está diciendo ahí. A ver si es verdad. Dice que el voltaje se divide. ¿Cómo así que se divide? Vamos a ver qué pasa. El voltaje se divide en esos dos. Y vamos a cerrar el circuito por aquí. Ahí está prendiendo, ¿cierto? Ahí está encendiendo. Y voy a coger el multímetro. Véalo aquí. ¿Y cómo se mide? Me paro en un extremo, me paro por aquí, con un palito lo pongo por acá, y el otro palito lo voy a poner por aquí, en el otro extremo. Míralo, ahí está, véalo. 4.5 voltios. Y vamos a medir el voltaje del otro receptor. Entonces pongo un extremo por aquí y pongo el otro extremo por acá. Mírenlo, 4.5 voltios. Y esta pila va con el valor aquí, véalo, ahí está. Y esa pila mide 9 voltios. Entonces, ahí hay una conclusión. Ojo, el voltaje se reparte en cada uno de los receptores. Ahora, ¿qué hay de importante en esta situación? Que los dos bombillos están haciendo resistencia de 10 ohmios. Si esta resistencia cambia, el voltaje también va a cambiar, pero siguen repartidos. Por ejemplo, yo no le voy a poner 10 ohmios a este bombillo, yo lo voy a ampliar aquí y le voy a poner 20 ohmios de resistencia. ¿Qué va a pasar con el voltaje en la parte de aquí abajo en este bombillo? Pues ya no va a ser 4.5, sino que va a ser 6 voltios. Es decir, que en el otro bombillo, ¿cuánto tiene que haber de voltaje? Preguntémosle a Juanjo, ¿cuánto tendría que haber en el otro bombillo? Si en mi circuito tiene 9 voltios y se reparten los receptores, ¿cuánto tendría que haber, Juanjo, en el otro bombillo? 3 voltios. ¿Perdón? 3 voltios. 3 voltios, claro que sí. Súper sencilla esa conclusión. Entonces me voy a parar aquí en un extremo por acá y me paro en el otro. 3 voltios, por supuesto. Entonces, ahí les estoy demostrando, jóvenes, que realmente en el circuito serie el comportamiento del voltaje se divide. Pero entonces pongamos el instrumento por aquí otra vez, voy a medir no voltaje, sino que voy a sacar el amperímetro, que es el que me mide la corriente. El amperímetro me mide corriente. ¿Cómo es el comportamiento de la corriente en un circuito en serie? Es el mismo. Miren, me voy a parar por aquí, mírelo. Ahí hay 0.3 amperios. Y me voy a parar por aquí en la mitad de los dos bombillos. Sigue siendo 0.3 amperios. Y me voy a parar por aquí. Y sigue siendo 0.3 amperios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Esa es otra conclusión. Entonces, el voltaje se divide en cada uno de los elementos, de los receptores. Pero la corriente no. La corriente es la misma en todo el circuito. Jóvenes, diferente es en el circuito paralelo. Diferente en el circuito paralelo. Mira lo que dice, circuito paralelo. Dice que las bombillas se conectan frente a frente. Sí, claro que sí, esto ya lo vimos. Mire, una está por este lado y la otra está por este otro lado. De manera que el voltaje de la pila se suministra íntegramente a cada bombilla. ¿Qué es eso de íntegramente? Es decir, que si aquí hay 9 voltios, aquí también van a haber 9 voltios y en cambio aquí también 9 voltios. Por tanto, lucen igual que una sola. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio. Vamos a hacer un circuito paralelo por acá. Voy a romper aquí mi circuito. Voy a romper mi circuito por acá. Voy a poner esto aquí. Un poquito esto más corto. Vamos a romper por aquí. Vamos a romper por acá. Voy a poner esta aquí. Estoy construyendo mi circuito paralelo, ¿listo? Pongo por acá. Pongo este otro por aquí. Por acá. Estoy construyendo mi circuito paralelo, ¿listo? Listo. Vamos a pegar este man por aquí. Este por acá y este por aquí. Vamos a cambiar la resistencia de este para que nos quede igual. Me paro en él y aquí está con las flechitas, cambio a, pongámosle 10 ohmios. Ahí están los 10 ohmios. Y después les voy a demostrar. O sea, ya concluimos, repito, ya hubo una conclusión acá de que en el circuito serie la corriente es la misma y el voltaje se reparte en los bombillos, el voltaje. En el circuito paralelo es lo contrario.
El voltaje va a permanecer igual en los bombillos. Vamos a demostrarlo. Entonces voy a coger el voltímetro. Y me voy a parar por aquí en un extremo. Así se mide el voltaje, se mide en un extremo una puntica por aquí y la otra en la otro extremo por acá. ¿Cuánto tendría que ver ahí? 9 voltios, véalo, ahí está, véalo, 9 voltios. Y no es el mismo de la batería, el mismo de la pila, por supuesto. Y vamos a medir el voltaje al otro bombillo. Me voy a parar por aquí en un extremo y me paro en este otro extremo. Míralo, ahí está, 9 voltios. El voltaje es el mismo en el circuito paralelo. Pero no pasa lo mismo con la corriente. Mire, voy a medir la corriente en este punto. Ahí hay 1.8 amperios. Me voy a parar por aquí, 1.8 amperios. Pero en este punto, en este nodo o en este nudo, la corriente se reparte. ¿Cuánto tendría que haber? Si están entrando 1.8, eso ya lo vimos la clase pasada, ¿cuánto tendría que salir por acá y cuánto tendría que salir por este camino? La mitad. Mire, vamos a ver. Claro que sí, 0.9 en un extremo y por este otro ladito, 0.9. ¿Qué podemos concluir del circuito paralelo, jóvenes? Que el voltaje es el mismo, pero la corriente se divide. Una conclusión totalmente diferente al circuito en serie. ¿Me hago entender? ¿Sibila, me dice entender? Ok, perfecto. Mariana, ¿me dice entender? Ok. A veces como que se olvida. En el examen van a salir preguntas de ese tipo. Autorizado para que usted abra el simulador y que usted pruebe a ver de qué se trata. Y usted podría apoyarse con el simulador para sacar las respuestas. Igual va a ser una cosa muy sencilla. ¿Listo? Bueno, sigamos pues por aquí. Voy a seguir por aquí. Con mis diapositivas. Miren, yo se los traje acá. Aquí traje un gráfico. Y traje otra vez, voy a insistir con el ejemplo. Miren. Aquí, este es un circuito serie, ¿cierto? Aquí hay una pila de 6 voltios. Mírelo, pasaron 20 miliamperios por aquí de corriente, ¿sí? Y aquí siguen siendo los 20 miliamperios. Ahí siguen estando los 20 miliamperios y aquí también hay 20 miliamperios. Entonces, la corriente, como dice aquí, se mantiene la corriente. Se mantiene. En cambio, el voltaje, aquí hay 6 voltios y en cambio el voltaje en la lamparita o en el LED se me dividió y aquí también se me dividió. Eso en el circuito serie. Y aquí les traigo también el otro gráfico del circuito paralelo. La corriente se divide la corriente, ¿sí? Porque tiene 2 caminos por donde repartir corriente. Pero el voltaje es el mismo. Mira, aquí hay 3 voltios en la pila, hay 3 voltios en un LED y 3 voltios en el siguiente LED. ¿Listo? Bueno, ahora sí, este ejercicio. Este fue el ejercicio del at home que les puse el lunes. Calcule la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Esta es la forma de representar una resistencia, jóvenes. ¿Sí? Esta es la forma de representarlo. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Ah, bueno, listo, entonces me voy a traer. Me están diciendo, averígüeme la I, averígüeme la corriente, averígüeme la tensión, que es lo mismo. Averígüeme la I, entonces me llevo el triangulito, voy a llevar un dedito de estos para allá. ¿Sí? Entonces, averígüeme la I, antes vengo y tapo la I. Tapo la I. ¿Y qué me queda? Debo dividir, porque aquí hay una rayita de división, voltaje entre resistencia. Y resulta que yo tengo esos valores, ¿cierto que sí? Entonces aquí es igual voltaje, es igual a la V que tengo ahí. ¿Y esto es igual a qué? A 30, ¿sí? ¿Qué otro dato tengo? Ahí tengo la resistencia. Entonces la resistencia sería resistencia, que es igual a una R, se representa con una R, y es igual a 10. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una división. Tengo que hacer dividir 30 dividido 10. ¿Y esto cuánto me da? 3. Pero ojo, la respuesta de la corriente ¿en qué se mide? No, yo hago esa pregunta por aquí. Salomé, la corriente eléctrica, ¿cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? O de la De la corriente eléctrica. Sí, señora. Mire,
Si a ti te van a medir la estatura, tú puedes medir 1 metro. O sea, es el metro. Esa es la unidad de medir. Espérate, Esteban. Si vamos a medir el tiempo, ¿con qué se mide el tiempo? Minutos, horas y segundos. ¿Y cuál es el instrumento? El reloj. ¿Sí? Renata, ¿cuál es la unidad de medida de la corriente? Amperios. Eso. Entonces, fíjese que voltaje, o sea, no se les olvide, por favor, el voltaje está en voltios, esa es la unidad de medida. La resistencia, la unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Entonces, si yo estoy dividiendo voltaje entre ohmios, ¿esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar 3 amperios. Amperios. Ahí está, voy a cambiar el tipo de letra aquí. Para que eso no se vea así desordenado ahí. Míralo, ahí está ya. Entonces, usted va a escribir en su respuesta, usted va a escribir acá. Recuerden que los ejercicios en matemáticas hay que colocar bien la respuesta. Dice, y nos quedan 10 minuticos. Juguete que tenga resistencia funciona con... Calcule la intensidad. Entonces yo digo, la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete es 3 amperios. Listo, eso fue todo. ¿Difícil o qué? Profe, no se ve. Ay, No tiene la No está compartiendo pantalla, profe. Perdón. Aquí les coloqué, miren. 30 dividido 10, 3 amperios. Y la respuesta usted la expresa bien expresadita, bien redactada la respuesta. Y usted pone ahí, miren, respuesta. La intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete es 3 amperios. ¿Difícil? Easy or difficult. Súper fácil. Súper fácil. Regalado. En el examen van a salir preguntas como este tipo. Voy a hacer un ejercicio difícil para que los otros les sea fácil hacerlo. Voy a hacerlo. Vamos a ver si nos alcanzan estos 10 minutos. Pero bueno, nos quedan 10 minutos. Si se cuelga, nos podemos volver a conectar porque nos quedan haciendo falta 5 minutos. Bueno, mire este ejercicio. Incluso por aquí me traje... Ay, hombre. Incluso por aquí me traje un resultado de la simulación. Oído el ejercicio. Dice, 2 bombillos. Ahí están en la ilustración 2 bombillos. Pero uno es de 70 ohmios, ¿sí? Y el otro es de 80 ohmios. Mírenlo, por aquí está. 80 ohmios. Señora. Señor. Bueno, sigamos estos 10 minuticos que nos quedan. No, que no podía ver. Bueno, dice que están conectados en serie. ¿Qué es en serie? Están cogiditos de la mano uno del otro, un solo camino. Dice, con una diferencia de potencial de 120 voltios. Mírala, por aquí está mi pila, mi batería, mi fuente, 120 voltios. Y me está diciendo, calcule el voltaje de cada una de las resistencias y la intensidad de la corriente que circula por el circuito. ¿Cómo así? Está como difícil porque ¿cómo hago yo para calcular 2 cosas? Porque me dice voltaje en cada uno. Entonces, me voy a traer por aquí la ley de Ohm. A ver, me la traigo por acá. Me voy a traer la ley de Ohm y la voy a poner aquí. A ver cómo nos va con esto. Dice, calcúleme el voltaje. Entonces voy a tapar por aquí el voltaje. Mire, voy a tapar el voltaje. Tapo el voltaje. Entonces me queda corriente o la intensidad por la resistencia. Pero ¿dónde tengo la intensidad ahí? ¿Dónde tengo la corriente? No tengo ese valor, ¿cierto que no? ¿Cómo hago pues para calcular el voltaje si todavía me hace falta la corriente? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a averiguar el voltaje o la corriente. Vamos a sumar las 2 resistencias. Vamos a sumar las 2 resistencias porque recuerden una característica de la corriente en el circuito en serie. Es la misma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la corriente es la misma en todo el circuito? Entonces yo voy a coger y voy a sumar las 2 resistencias. Entonces, R total, ¿a qué es igual? A R1 más R2. Entonces esto es igual a ¿qué? Toda la resistencia es igual a 70 más 80. Eso me va a dar 50 o 150 ohmios. Voy a cambiar el tipo de letra para que esto no se me vea así.
Ya tenemos toda la resistencia. Ah, listo. Como ya tengo voltaje y tengo resistencia, ¿será que puedo averiguar la corriente del circuito? Por supuesto. Entonces, sigamos. Entonces, corriente, ¿a qué es igual? Corriente es igual a voltaje dividido resistencia. Como el voltaje mío son 120 y la resistencia ya sabemos que es igual a 150, pues simplemente voy a hacer una división de 120 dividido en 150. ¿Cuánto me da eso? Usemos por aquí la calculadora rápidamente para que nos... Este sería 120 dividido 150. Igual. Profe, daría números negativos, cámbielos. Cámbielos de lugar y pues ahí sí le da. ¿Qué cosa, Esteban? Cambiar el 150 para el numerador y 120 como denominador. ¿Este es lo que me sugieres? Sí, porque si no, pues da otro No, no se número. puede. No se puede porque la fórmula me dice que para averiguar la corriente tengo que dividir voltaje entre resistencia. Y el voltaje está en el numerador. Véalo acá. No se puede. O sea, daría un resultado equivocado. Simplemente me va a dar 0.8 ¿qué? ¿La corriente en qué se mide la corriente? Amperios. Amperios, 0.8 amperios, listo. Vamos a ver si es verdad eso. Ya. Vamos a ver si es verdad. Entonces, dice que una mide 70 ohmios. Pongámoslo por aquí. 70. Ah, pero están espere, porque están en serie, ¿cierto? Vamos a construir el circuito serie acá. Borramos este. Borramos este. Cuando usted está haciendo el examen, autorizado para que usen el simulador. ¿Listo? Pero obviamente usted me tiene que mostrar procedimiento. Bueno, aquí hay un bombillito, vamos a meter el otro por acá. Están en circuito serie, ¿sí o qué? Están en serie. Vamos a pegar este por aquí y pegamos este por acá. Dice que el otro bombillo tiene 80, ¿cierto? 80 ohmios. 80 ohmios. Y dice que mi diferencia de potencial son 120 voltios. 120, ahí están. ¿Sí? ¿Cuánto me dio el ejercicio? Me dio 0.8 amperios, ¿cierto? O sea, que en cualquier parte donde yo mida la corriente va a haber 0.8 amperios. ¿Será que sí es verdad? Vamos a ensayar. Mire, vamos a parar por aquí. Ah, 0.8, ahí está. Vamos a parar por aquí, en la mitad de los dos. 0.8 y vamos a parar por aquí. 0.8, o sea que me quedó buena la respuesta. 0.8 amperios. ¿Sí? Ya tengo la corriente de todo el circuito. Pero fíjense, dice, la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Ya tengo una respuesta. Ya la tengo. Mírala, aquí está. A ver si la resaltamos. Ahí ya tengo mi primera respuesta. ¿Qué me falta? Me dice, calcúleme el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, listo. Entonces me vengo para la ley de Ohm, ¿sí? Y voy a tapar el voltaje. ¿A qué es igual el voltaje? Corriente dividido resistencia. Listo. Vamos a poner esto por aquí. Pongámoslo por aquí. No, pongámoslo por aquí un ladito. Mentira, dejémoslo ahí para que no nos confundamos. Dice corriente por resistencia. Ya tengo la corriente. Entonces vamos a hacer. Entonces quedaría así. 0.8, perdón, 0.8. ¿Por quién? ¿Por quién tendría? No, perdón, aquí me faltaría. Entonces vamos a averiguar en R1, resistencia 1. ¿Cuál sería el resultado? 0.8 por... Esteban, ¿por cuánto? Pues sería el 0.8 ¿Por quién? que Vamos a multiplicar por una resistencia, pero ¿cuál? Digamos que R1 es esta. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo? pues por la otra resistencia. No. Estamos averiguando el voltaje de este punto. De este El punto. voltaje. Estamos averiguando, sí, me dice, calcule el voltaje. Por la corriente. Entonces tengo que multiplicar corriente por resistencia. Yo ya tengo el valor de la corriente que es 0.8. Me falta el valor de la resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia 1? Esta. Digamos que es esta la 1. ¿Cuál sería el valor de la resistencia de este bombillo? Pues el valor de la resistencia sería
pues tendríamos que para descubrir la resistencia necesitamos el voltaje y la intensidad. No. Estamos averiguando voltaje sobre ese bombillo. Y dice que es corriente, me dice multiplique corriente por resistencia. Ya tenemos el valor de la corriente, a ver si lo pongo por acá. Intensidad es igual a 0.8. Y tenemos el valor de la otra resistencia en R1, que ¿cuánto es? Que es 70 ohmios. ¿Sí? Entonces, si me dice que multiplique I por R, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces simplemente multiplico 0.8. Profe, que Juanita no puede entrar, que no la están dejando. Se nos va a acabar el tiempo. ¿Juanita? Ah, sí, ahí está Juanita. Profe, nos volvemos a conectar. Por favor, nos quedan 5. Yo creo que ya estamos todos. Terminemos el ejercicio. Terminemos. Acá. Epa. Quitamos esto. Quitamos esto. Profe, Señora. mire que es que antes de que se acabara la reunión, sí me sacó como 5 minutos antes de que se acabara la reunión, entonces no pude ver cómo se hacen los ejercicios. Bueno, ahí queda una grabación. Yo les voy a poner la grabación, las cuelgo también ahí en el anuncio. Yo les pongo la grabación, ¿listo? Los pongo a YouTube y queda la grabación. Mira, les decía lo siguiente. Tengo la pregunta del ejercicio es que calcúlenme el voltaje en cada una de las resistencias. Aquí lo resalto un poquito acá. En cada una de las resistencias. Recuerden que un bombillo es a la vez una resistencia. Hay que tener claro eso también. Un bombillo, a su vez, tiene una resistencia. En este caso, hay un bombillo de 70 ohmios, y él lo va a poner un poquito más pequeño, y otro bombillo de 80 ohmios. Entonces, ya tenemos el valor de la corriente. Sí, porque aquí me dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por el circuito? Son 0.8 ohmios. Sí, pero nos falta todavía averiguar el voltaje. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el voltaje? Mire, simplemente vengo y me voy a la ley de Ohm, tapo el voltaje, pongo el dedito ahí. Y aquí tengo que multiplicar corriente o intensidad por el valor de la resistencia. Miro, por aquí los tengo. Entonces, la intensidad, ¿qué es igual? Intensidad igual a 0.8. Mírelo acá, 0.8. La resistencia número 1 o el bombillo número 1. ¿Cuál es la resistencia? 70 ohmios. Ah, ya tengo mis dos valores. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente debo multiplicar 0.8. ¿Sí? La fórmula allá me dice que, la ley de Ohm me dice que es I por R. Entonces debo multiplicar 0.8 por ¿quién? Por 70. Entonces eso me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da esto? Vamos para la calculadora, 0.8 por 70. 0.8 por 70. Igual 56. Entonces esto me dio 56. ¿Qué? ¿El voltaje en qué se mide? En voltios. Voltios. Listo. Es decir que aquí en la primerita el voltaje me vale 56. Ahora, ¿se acuerdan de la característica del circuito en serie? Dice que el voltaje se divide. Entonces, si aquí hay 56, sin necesidad de hacer una operación aritmética para el siguiente bombillo, yo simplemente por deducción puedo saber cuánto mide cuál es el voltaje del siguiente bombillo. Yo puedo hacer dos cosas. Podría restar a 120 voltios esta pila, 120 voltios. Podría restarle el voltaje que hay en este bombillo. ¿Cuánto es? 56, o sea que eso me va a dar 64 voltios. Ahí están los dos resultados. Mire, 56 voltios me mide en este bombillo y 64 voltios el segundo bombillo. Yo puedo hacerlo así de esa manera. O si usted quiere hacer el procedimiento un poco más largo, pues simplemente es algo parecido, ¿sí? Ya no va a multiplicar 0.8 por 70, sino por 80. Ah, pero ¿por qué 80? Porque ese es el valor de la resistencia que está en la parte de abajo del circuito. Entonces multiplico por 80, y si usted multiplica 0.8 por 80, vamos a hacerlo, 0.8 por 80,
¿Cuánto me da eso? 64. El mismo 64 que les estoy colocando por acá. ¿Me hice entender o está muy difícil? Súper fácil, súper fácil. Es cuestión de ubicarse, aprovechar los valores que usted tiene y irlos reemplazando en la fórmula. ¿Me hice entender, Salomé? Lugo, ¿me hice entender? Listo. Hay un at home que empieza a partir de este momento y es la misma cosa, pero como yo ya le expliqué el ejercicio difícil, pues a usted le va a quedar mucho más fácil hacer los fáciles. Mire, aquí se los puse. Son 3 ejercicios nomás. 3. Oído. Determine la resistencia del filamento de un bombillo conociendo que si es sometido a una diferencia de potencial de 120 voltios, al medir la corriente con un amperímetro se obtiene una intensidad de 1.5. Entonces, ¿qué valores tengo? Tengo valor de 120 voltios y tengo la corriente. Y me está preguntando, mire, averígüeme la resistencia. Ah, yo ya sé qué es resistencia. Entonces, como averiguar resistencia, entonces, ¿qué hago? Tapo resistencia por aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Dividir voltaje. Profe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdóneme. Gracias, Esteban. Mire, el ejercicio dice, determine la resistencia del filamento de un bombillo conociendo que si es sometido a una diferencia potencial de 120 voltios, al medir la corriente con un amperímetro se obtiene una intensidad de 1.5. Ya te doy la palabra a Mariana. 120 voltios. Ese es mi primer número, mi primer variable. Y la segunda, corriente, me está diciendo, averígüeme la resistencia. Ah, bueno, entonces yo me voy para acá, tapo resistencia. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que dividir voltaje entre corriente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir 120 entre 1.5 y el resultado que le dé, usted va a decir, mire, la resistencia del filamento de un bombillo corresponde a tanto. Ya, eso es todo. El siguiente dice, el cuerpo humano tiene una resistencia de 1950 ohmios con la dermis húmeda o con la piel húmeda, pues. ¿Qué intensidad sería? Mire, ¿qué intensidad? Entonces yo ya sé, me está preguntando la corriente. Se va para su ley de Ohm, tapa intensidad y tiene que dividir voltaje entre resistencia. Entonces yo ya sé. ¿Cuál es la resistencia? Mírela, por aquí está, 1950 ohmios. ¿Y cuál es el voltaje? Es 25 ohmios. ¿Cuál es la corriente? Mírela, por aquí está. ¿Qué intensidad sería suficiente para que en estas condiciones se provoque el paso de una corriente riesgosa por el cuerpo humano? Entonces ya usted tiene unas variables ahí. A ver, ya no les voy a decir más porque ya les enseñé, ya les di el primer ejercicio. Aquí vuelve y usa la ley de Ohm y hace una división o una multiplicación. Y lo mismo aquí. ¿A qué fuerza electromotriz está conectado un tostador de pan eléctrico cuya resistencia es de 45 ohmios y circula a una intensidad de 8 amperios? Tiene que averiguar el voltaje. ¿A qué es igual voltaje? Multiplicar corriente 8 por 45. Ese es el ejercicio que hay que hacer ya. Difícil. Easy or difficult. Easy. Es muy fácil, es muy fácil. El examen de mañana nos volvemos a tener un encuentro. Va a tratar vamos a ver si nos da el tiempo y traigo ahí un Kahoot para que juguemos ahí. Ustedes ya han jugado Kahoot, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Hacemos un Kahoot y ojalá me dé el tiempo, vamos a ver, ojalá pueda hacerlo. Y desarrollamos para que estén preparaditos para el examen. Va a ser muy fácil. Le van a salir a usted gráficas, una gráfica y un circuito, y usted me va a decir, bueno, listo, ¿este es un circuito serie o es un circuito paralelo? O las características que aprendimos hoy. El voltaje es el mismo en un circuito paralelo, pero la corriente es diferente. Y es lo contrario en un circuito serie. ¿Listo, jovencitos? Entonces, a trabajar. Les decía, los dos at home, yo tuve una equivocación, les pido que me perdonen porque me equivoqué, pero van a estar abiertos hasta el domingo. ¿Sí? Yo había dejado solamente un solo día para que hicieran eso, pero no, está abierto hasta el domingo. ¿Sí? Pero, ¿qué les sugiero yo? Aproveche el tiempo que da el colegio, es decir, estos 45 minutos, ya quedan 40. Este espacio para que usted no emplee su fin de semana ni las tardes, que usted se pueda acostar a dormir, a verse un Netflix, a verse una película.
Aproveche este tiempo y lo sube de una vez, ahí en Q10. ¿Listo? Dios los bendiga, niños. Profe, Señora. profe, Ah, Mariana, qué pena. es que a mí no me deja entrar a Q10. ¿No te deja entrar al quiz? ¿Sale error? Sí, ¿Sabes qué tienes que hacer? Ingresa por la página del colegio y hay una pestaña que dice ahí plataforma. Y hay una bola grande que te sale ahí Q10. Entra por ahí, que es que hay un error, pero debes de entrar es por la web del colegio. ngcarmenia.edu.co, pestaña plataforma, y ahí te sale un botón grande de Q10 y entras por ahí. ¿Listo? Chao, niños. Bendiciones. Chao.